¿Qué pasaría si el asteroide que extinguió a los dinosaurios no golpeara la Tierra? ¿Cómo sería el mundo? ¿Dónde estarían los humanos? ¿Y qué sería de los dinosaurios? Esa es la premisa de la cinta de Pixar del 2015, Un gran dinosaurio o El viaje de Arlo. Y este video será un poco más corto que los demás porque la película tiene muy pocos detalles escondidos, pero de cualquier forma aquí te los vamos a mostrar. ¿Listos? ¡Comenzamos! La película abre con un conjunto de asteroides en el espacio, y es muy difícil de ver, pero hay uno con la forma de la camioneta de Pizza Planet. Luego vemos que uno de los asteroides se dirige a la Tierra. En la historia real, el asteroide impactó a la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán en México, pero este mapa es de cómo los científicos creen que lucía la Tierra hace 65 millones de años, antes de que muchos continentes se separaran o se unieran formando el mapa que hoy conocemos. El asteroide falla y los dinosaurios viven, y conocemos a una familia de apatosaurios, que son granjeros y tienen 3 hijos. En la película vemos que Arlo siempre fue cobarde desde que nació, pero en una escena eliminada del principio veríamos que Arlo era tan inquieto como sus hermanos, pero al nacer tuvo un encuentro con otro dinosaurio que casi lo devora, y esto lo volvió temeroso. La verdad es que ese principio sonaba mejor porque la cobardía sin razón de Arlo es un poco irritante, pero ese principio también era muy similar al de Nemo, donde el ataque de otro pez vuelve a Marlin demasiado cuidadoso. Continuamos y vemos a Arlo tratando de alimentar a las gallinas, y es un poco difícil de ver, pero en el corral los palos forman el número A113, que como ya todos saben, después de tantos videos de Pixar, es el número del salón del Instituto de Arte donde estudiaron los fundadores de Pixar. Y una duda que me surge aquí es, si los apatosaurios eran herbívoros, ¿para qué criaban gallinas si no podían comérselas? Y aunque algunos herbívoros llegan a comer huevos, creo que desperdiciaban más maíz alimentándolas que los huevos que las gallinas les podrían dar. Y si además tenían una crisis de falta de alimento, como dicen más adelante, creo que no era muy conveniente mantener a esas gallinas. Después conocemos a Spot, quien por alguna razón actúa como perro, y esto nunca se explica a lo largo de la película. Solo sabemos que sus padres murieron, pero las figuras de palo que usa Spot para identificarlos los muestra erguidos, no en 4 patas como Spot. Esto indica que su familia era igual de civilizada que la familia que lo adopta al final. Luego van a perseguir a Spot, pero una inundación los sorprende, y como es costumbre en las películas infantiles, el papá muere. Pero un detalle tierno aquí es que se va con una sonrisa de resignación al saber que al menos su hijo Arlo sobrevivirá. Y en una escena eliminada esto sería diferente, y Arlo ni siquiera acompañaría a su papá. Él se quedaría esperando en la casa hasta que otros dinosaurios llegaban y les contaban que el papá Henry había muerto salvándolos. Tiempo después, Arlo vuelve a ver a Spot, y al perseguirlo, él también cae al río, pero sobrevive, y durante su travesía vemos a varias criaturas que muchos creen que podrían ser versiones antiguas de personajes de Pixar, aunque yo no estoy muy seguro de eso, así que díganme ustedes qué opinan. Por ejemplo, esta oruga, según muchos, podría ser una versión antigua de Heimlich, a quien vimos en la película de Bichos, y este lagarto podría ser una referencia a Newt, el personaje principal de aquella cinta de Pixar que se canceló, porque su trama se parecía mucho a la de la cinta de Rio. Este lagarto no tiene su mismo encanto, pero ambas tienen patas azules, que es un rasgo distintivo de Newt, que lo hacía ser el último de su especie. Pero un personaje que sí está confirmado es este pulpo, que es Hank, al cual veremos en la siguiente cinta de Pixar, que es Buscando a Dory. En otro momento de la película, Arlo conoce a Forrest Woodbush, cuyo diseño ya había aparecido antes en forma de estatua en la cinta de Intensamente, y este personaje en inglés fue doblado por el director de la cinta, Peter Sohn, y Peter Sohn también dobló la voz de Squishy, el personaje de Monsters Inc., que es homenajeado en esta película cuando Arlo y Spot alucinan y le crecen ojos a Arlo, como los de Squishy. Y es en esta escena donde apenas alcanza a ver que aparece la pelota de Pixar como una de estas figuras del fondo. Además, esta escena de la borrachera o el mal viaje de Arlo y Spot podría ser un homenaje a la película de Dumbo, cuando Dumbo y Timothy se emborrachan. Pero seguimos con la película y después de su encuentro con Thunderclap se topan con un grupo de tiranosaurios, y si se fijan, la manera en que los animales corren parece que estuvieran montando un caballo. Esto es porque los personajes se supone que nos recuerden a unos vaqueros cuidando a su ganado.
Y de hecho, toda esta cinta se creó como si fuera una película del viejo oeste, o una historia de la vida en la antigua pradera de Norteamérica. Continuamos y el grupo se topa con unos raptores, y estos lucen un tanto diferente a los que hemos visto en películas como Jurassic Park, y es porque tienen plumas, y de hecho, según las investigaciones hechas en los últimos fósiles encontrados, los raptores posiblemente tenían plumas como las de los pájaros, y se cree que las aves son los descendientes lejanos de algunos dinosaurios. Pero lo que sí nos recuerda a Jurassic Park es esta escena donde el tiranosaurio lanza volando al raptor con su boca, que es muy similar a la secuencia final de Jurassic Park. También, cuando Arlo y Spot se cubren de la manada, nos recuerda a cuando el Dr. Grant y los niños escapan en Jurassic Park. Después, cuando cuentan historias alrededor de la fogata, Ramsey cuenta que una vez se le atoró la cola entre dos rocas y se la arrancó a mordidas. Esto es similar a la película de 127 horas, donde un escalador se le atora la mano entre dos rocas y tiene que cortársela para liberarse. Luego, Arlo se vuelve a encontrar con los pterodáctilos, que se llevan a Spot, y en la escena en que aparecen, tratan de remitirnos a unos tiburones acechando a su presa, y es que la película de Tiburón es una de las favoritas del director Peter Sohn. Finalmente, Arlo rescata a Spot, y en su camino a casa encuentran a una familia de cavernícolas que acepta a Spot, y esta escena trata de recordarnos a las películas de animales rescatados, cuando al final el niño deja a su mascota ir a la libertad con los de su especie. Pero esto no funciona muy bien en el caso de los humanos, porque no son tan nobles como los animales, y dejar ir a un niño pequeño con unos extraños es algo preocupante, sobre todo porque nunca vimos cómo era esa familia. No sabemos si tratarán bien a Spot o si tal vez solo querían engañarlo para utilizarlo como esclavo o incluso pretendían comérselo como caníbales. La película no da respuestas a esto, y por eso, aunque es una escena tierna, si lo piensas demasiado deja un mal sabor de boca. Y la cinta termina cuando Arlo se reencuentra con su familia, y hasta el final de los créditos hay una dedicatoria a las familias de los miembros de la producción, y utilizan el símbolo del círculo en la tierra que vimos a lo largo de la película. Y eso es todo de Un Gran Dinosaurio, una película que como bueno podemos decir que tiene unos paisajes sorprendentes que casi parecen reales, pero contrastan mucho con el diseño de los dinosaurios que parecen hechos como con plastilina, y una historia muy simple y oscura que ni siquiera tiene chistes para aligerarla un poco, ni muchos detalles escondidos que la vuelvan más divertida. Y al parecer esto es debido a que cambiaron al director a la mitad de la película, y la trabajaron casi desde cero. En los primeros artes conceptuales podemos ver que Arlo era mucho más grande y no luce como un niño. Esa era toda otra historia que cambiaron, y para terminarla a tiempo tuvieron que apresurar la marcha, lo cual explica por qué casi no tiene detalles ocultos como las demás cintas de Pixar, y es porque no había tiempo para ponerlos y el ambiente de trabajo de seguro no era muy divertido, con toda la presión que tenía el equipo. Pero ustedes, díganme qué opinan de Un Gran Dinosaurio en los comentarios. Y recuerden que en la lista de reproducción de curiosidades de Pixar pueden ver el resto de los videos con secretos de cada una de las películas de Pixar, a excepción de Buscando a Dory, la única película que nos falta y la cual haremos la próxima semana. Gracias por ver el video y hasta la próxima.